Las cadenas de la muerte me quitó. Para mí ya no hay condenación, hay libertad, libertad. Siendo esclavo del pecado me libró. En la cruz compró mi redención y libertad, libertad. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad. Lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús hay libertad. Yo proclamo al que en la cruz por mí murió y cambió mi duro corazón por libertad, libertad. El poder de su evangelio me salvó y no me avergüenzo del Señor, mi libertad, libertad. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad. Lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús hay libertad. Al que elijo hace libre, es libre en verdad. Al que elijo hace libre, es libre en verdad. Al que elijo hace libre, es libre en verdad. Al que elijo hace libre, es libre en verdad. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad. Lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad. Lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús hay libertad. Hay libertad. Hay libertad. Cuando pienso en tu amor y en tu fidelidad, no puedo hacer más que postrarme y adorar. Cuando pienso en cómo he sido y hasta dónde me has traído, me asombro de ti.
quiero conformar. He probado y quiero más. Yo quiero enamorarme más de ti. Enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar, con todo lo que tengo y lo que soy. Todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti como un perfume a tus pies. Cuando pienso en tu cruz y en todo lo que has dado, tu sangre por mí, por llevar mi pecado. Cuando pienso en tu mano y hasta aquí hemos llegado por tu fidelidad. No me quiero conformar. He probado y quiero más. Y no me quiero conformar. He probado y quiero más. Yo quiero enamorarme más de ti. Enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar, con todo lo que tengo y lo que soy. Todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti como un perfume a tus pies. Quiero enamorarme más de ti. Enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar, con todo lo que tengo y lo que soy. Todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti como un perfume a tus pies. Cuando pienso en tu cruz y en todo lo que has dado, tu sangre por mí, por llevar mi pecado. Y cuando pienso en tu mano, hasta aquí hemos llegado por tu fidelidad. Y no me quiero conformar. He probado y quiero más. Yo quiero enamorarme más de ti. Enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar, con todo lo que tengo y lo que soy. Todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti como un perfume a tus pies. Yo quiero enamorarme más de ti. Enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar, con todo lo que tengo y lo que soy. Todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti como un perfume a tus pies. Hola hermanos, buenos días. Esperemos que se encuentren bien, bendecidos en este tiempo, esta época diferente que nos ha tocado vivir, y sin duda las próximas 2 semanas serán las más difíciles, las semanas donde realmente estaremos viviendo la parte más intensa de la pandemia, pero también por las semanas y los meses siguientes que vienen con las consecuencias de el detenimiento de la economía y todas las consecuencias que hay en relación con esto. Pero nosotros como iglesia pensamos que estos son tiempos en los que debe ser manifestada la gracia de Dios,
porque al entender lo frágil que es nuestra salud, lo frágil que es el ecosistema económico que vivimos, social, tenemos que buscar una alternativa perdurable. Tenemos que buscar un punto de referencia sólido, un punto de referencia firme que ha sobrevivido las desventuras y las aventuras de los hombres, que es la palabra de Dios. Por eso vamos a reflexionar en ella y vamos a buscar que en este tiempo, y vamos a escuchar de parte de Dios, que Él quiera manifestar su gracia y que sea visible a cada persona y a toda persona en este tiempo. Es por eso que este mensaje se llama Gracia Visible, porque en este tiempo que la iglesia está recluida, dispersamente recluida en los hogares, no está visible en los templos, en sus reuniones tradicionales, en su ministerio fuera del templo, sino que está recluido, apartada en sus hogares. Aún en ese lugar debe ser visible la gracia de Dios para con su iglesia. Vamos a ver en las Escrituras. Quiero pedirles que busquen en sus Biblias un pasaje en Hechos capítulo 11, y son los versículos del 19 al 30. Dice así este pasaje en Hechos: ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales, cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos. Y gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe. Y una gran multitud fue agregada al Señor. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. En aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, y levantándose uno de ellos, llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron, enviándolo a los ancianos por medio de Bernabé y de Saulo. Oremos. Padre, te bendecimos esta mañana, Señor. Estamos dispuestos a escuchar tu palabra, a buscar el propósito tuyo, Señor, a buscar tu dirección, a buscar tu consuelo, pero también entender cómo se puede manifestar tu gracia en la vida de cada uno de tus hijos, en la vida de cada uno de los creyentes. Señor, danos esta oportunidad de ser sensibles, de ser obedientes y de estar dispuestos a andar como nuestro Señor Jesucristo, obedeciéndote a ti en todo y cumpliendo el mandato que tú le diste, Señor. Gracias, te pedimos una bendición por cada familia, por cada persona que nos ve, que está escuchando tu palabra, que está con duda, que está con temor, que está con incertidumbre, que está con necesidad de consuelo, quizá con problemas de salud. Te pedimos que tú estés con cada uno de nosotros, que nos bendigas, que nos des consuelo, nos des fortaleza y ánimo para las semanas y los meses que vienen, Señor, sobre todo sabiendo que estamos bajo tu poderosa mano, bajo tu cuidado y buscando cumplir tu propósito en nuestras vidas y como iglesia, en Cristo Jesús. Amén. Muy bien, entonces hemos visto en este relato una historia increíble, lo que pasó en Antioquía,
me regocijé al leerla. Increíble cómo las cosas se salieron de los cánones normales, las cosas empezaron a ocurrir fuera de los canales oficiales, y sin embargo hubo una gran bendición y hubo un gran ejemplo para todos nosotros. Nosotros podemos ver este pasaje y entender que Dios utiliza los recursos que Él quiere, las personas que Él quiere, para lograr lo que Él quiere, donde quiere y en el tiempo que quiere. Entonces no corresponde a los planes de los hombres que Dios lleve a cabo su voluntad. No corresponde a los planes de los hombres que Él lleve a cabo su plan para la humanidad. Ahora vamos a tratar de entender un poquito la situación que había en este lugar, en Antioquía. Tengamos en cuenta que Antioquía esta ciudad de Antioquía, que no se confunda con la Antioquía que está en Turquía o en el Asia Menor, en Pisidia. Esta es una ciudad que es casi portuaria, está muy cerca del mar Mediterráneo, y esta es una ciudad que está en Siria, la Antioquía a la que se refiere en este pasaje, y eso era una ciudad de las primeras a donde empezó a llegar el Evangelio, y Dios la utilizó como un puente muy importante para llevar el Evangelio a través de los viajes misioneros que emprendió precisamente Pablo a partir de este lugar. Y vamos a ver lo importante que fue este lugar que Dios escogió y las personas que Él escogió para mostrarnos cómo la gracia de Dios es visible aún en las circunstancias difíciles. Las circunstancias difíciles en Siria, o las circunstancias difíciles en Chihuahua, o las que imperen en cualquier lugar, sin importar la combinación de dificultades que se presenten. Dios está dispuesto a que su gracia sea visible para seguir llevando a cabo sus planes. Y sus planes en este tiempo son de salvación para la humanidad. Sus planes en este tiempo son para rescatar a aquellas almas que están perdidas, que no están reconciliadas con Él. Entonces, veamos este lugar. Esta es la Siria que está, esta es la Antioquía que está en Turquía. Es una ciudad grande, es una ciudad con muchos habitantes, pero más bien a la que nos referimos en este pasaje es una ciudad que ahorita realmente es una ciudad muy pequeña, quedan ruinas, quedan vestigios de lo que ocurrió, de lo que pudimos leer en el libro de los Hechos, pero que en este momento estaba pasando por problemas. Vamos a tratar de entender cuál era la situación que imperaba, sobre todo en la cuestión de la iglesia. ¿Qué pasaba con la iglesia en el tiempo de Siria? Para poder entender mejor cómo era visible la gracia de Dios. Así que vamos a ver qué pasaba en esta ciudad de Antioquía, en Siria. Bueno, nos dice el pasaje desde el versículo 19, dice ya que había persecución y había hermanos que habían sido esparcidos, porque hubo persecución como consecuencia del apedreamiento de Esteban, quizá un par de años antes. Entonces, los hermanos que estaban ahí en ese lugar todavía estaban temerosos de que el imperio romano enviara soldados, enviara a judíos muy celosos de su religión, como Saulo, y los apresara y los juzgaran y los mandaran a trabajos forzados o a esclavitud o a un castigo. Entonces ellos de cierta manera estaban confinados, no hablaban públicamente de su fe, sino se escuchaban las circunstancias, a ver en qué contexto, en qué circunstancia, en qué conversación podían ellos compartir el Evangelio. Entonces vivían situación de persecución. No tenían libertad completa de hablar, de sugerir cualquier tema, de hablar acerca de un rey de los judíos, claro que no. Entonces, esa era una de las circunstancias que pasaban. La otra es que este grupo, este contingente del que nos habla este pasaje, dice que nunca se menciona más bien que hubiera un apóstol junto a ellos, que un apóstol hubiera salido con este grupo. Al contrario, nos habla de desconocidos. Dice que algunos, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía. Y dice que dentro de ellos había unos varones de Chipre y de Cirene,
los cuales le compartieron a los griegos. Es decir, en lo que nos dice el libro de Hechos, no estaba ninguno de los apóstoles dirigiendo este esfuerzo, esta expedición misionera para hablarles a los hermanos, a las personas en Antioquía. Entonces era algo así como que un trabajo de espontáneo, algo que a alguien le surgió, algo que a alguien le nació compartir el evangelio a los griegos que estaban en Antioquía. Entonces alguien pudiera decir, no era un trabajo formal, no era algo oficial de la iglesia de Jerusalén que deliberadamente fueran a Antioquía a emprender aquella obra, aquel trabajo. Y la tercera es que había un gran recelo, había un gran prejuicio en relación a lo que estaba pasando debido a las diferencias culturales, a las diferencias religiosas. Los judíos venían de varios milenios de prejuicio fuerte contra cualquier persona que no fuera judío, en el sentido de no asociarse para negocios, no asociarse para ninguna actividad social, mucho menos emparentar con alguien. Y entonces una actividad tan común como comer, tan cotidiana, tan social, tan familiar, ellos no les pasaba por la mente compartir la comida con alguien que no fuera judío. De hecho, si ustedes van al principio del capítulo 11 de Hechos, dice así, viene este problema otra vez, dice: oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios, y cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaban con él los que eran de la circuncisión, diciendo: ¿por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? Entonces vean cómo que la comida era un punto clave, ¿verdad? De la misma manera que se le reclamó a Jesucristo que hubiera comido con cobradores de impuestos, que hubiera comido con gente que no era de muy buena reputación, que hubiera comido con pecadores, ¿verdad? Eso era el equivalente. Entonces vemos que desde el principio del capítulo ya hay este prejuicio. Le reclaman a Pedro: ¿por qué entraste a casa de un inconverso, de un incircunciso, de alguien que no es judío, y compartes los alimentos con él? Entonces él les explica su visión, pero volvemos a ver este problema que hay aquí en relación con en Antioquía. Si nosotros vemos el versículo 23, dice que cuando llegó vio algunas cosas importantes, y entre ellas vamos a ver más adelante que vio algo sorprendente, que los judíos compartían y comían con los gentiles, pero esto no era la norma, era lo que estaba pasando en la iglesia. Había conflicto, había tensión debido a esto, porque muchos de los judíos aún no aceptaban que el evangelio de Jesucristo se le estuviera predicando a los gentiles. Entonces, estas son las circunstancias que había en Antioquía. No eran las más favorables, no eran las mejores, no eran las oficiales. Sin embargo, había unos hermanos que no les importaba eso, y ellos lo que querían era compartir su fe. Y es lo que estamos viendo actuar aquí. Entonces, lo importante de todo esto, no importaba que hubiera estas dificultades, que fuera una expedición misionera no oficial, que no fueran personas de reputación o nombrados por los apóstoles en Jerusalén, no importa que hubiera persecución, lo importante es que la mano del Señor estaba con ellos, porque eso es lo que dice exactamente este pasaje. Dice el versículo 21, y la mano del Señor estaba con ellos. Eso es lo importante, lo que pone la pauta en lo que ocurre de aquí en adelante en este pasaje. Y hermanos, es lo que pone la pauta sobre lo que ocurre de hoy en adelante con la situación que estamos viviendo en el mundo, lo que estamos viviendo en México. Lo más importante es que la mano del Señor esté con nosotros. Y realmente no lo entendemos como una duda, porque el Señor ha dicho que va a estar con nosotros. Entonces podemos confiar en que la mano del Señor está con nosotros. Es una promesa, y el Señor no tiene por qué específicamente no cumplirla, si ha cumplido todas las promesas que le ha hecho al pueblo de Israel, a la humanidad y a su iglesia hasta este momento.
Entonces, ese es el elemento importante de este pasaje. Eso es lo que avala toda la gracia que se derramó y que era visible en la iglesia de Antioquía, que la mano del Señor estaba con ellos. Y debido a esto, Bernabé, cuando llegó, pudo ver la gracia de Dios actuando en esta ciudad en Antioquía, en los creyentes y aquellos que estaban escuchando el Evangelio. Fue visible para él la gracia de Dios, porque este concepto de que la mano del Señor está con ellos, pues es una metáfora, es una manera de decir Dios los está apoyando, Dios los está guiando, Dios los está conduciendo, o Dios los está jalando, Dios los está disciplinando. Tienen muchas interpretaciones, pero lo cierto es que hacía que la gracia de Dios, el favor inmerecido de Dios para su iglesia, para su pueblo, era visible a los ojos de los testigos. Eso es lo importante de este mensaje. Y no importa que la iglesia esté recluida, que esté dispersa, que esté en persecución, que esté pasando problemas, que haya prejuicios en este momento, políticos, sociales, prejuicios de salud, que no nos queremos acercar, desconfiamos de las personas por si pudieran estar infectados. No importa, de todos modos la gracia de Dios puede ser visible si la mano de Dios está con nosotros, y eso es un hecho, eso es una realidad, porque Dios lo ha dicho. Entonces vamos a ver cómo vio Bernabé esta gracia manifestada en esta ciudad de Antioquía. Bueno, lo primero que hizo es que vio un gran número de personas buscando al Señor, un gran número de personas conociendo al Señor, porque la gracia de Dios se manifestaba, porque unos comunicaban y compartían el Evangelio a otros. Entonces, esta es la primera manifestación visible de la gracia. Un gran número de personas conocen al Señor. La pregunta hoy en día es si nuestro estado de reclusión, nuestro estado de encierro, nos está permitiendo de alguna manera. Esto es una especie de persecución, ¿verdad? Nos tiene recluidos. La pandemia y las restricciones que ha puesto el gobierno. Es una restricción, sin embargo, nosotros podemos encontrar maneras de que se siga manifestando la gracia con gente conociendo al Señor. Afortunadamente se conjuga esta pandemia con un gran desarrollo de los medios de comunicación y una gran capacidad y disponibilidad de estos en nuestros hogares para comunicarnos y para manifestar esta gracia a través del Evangelio que podemos comunicar. Entonces, Bernabé encontró que el ambiente era propicio para que mucha gente creyera, mucha gente entendiera el Evangelio. La segunda cosa que vio Bernabé es que los hermanos estaban entregados a la oración y al ayuno. Si vamos al capítulo 13, si nos brincamos un poquito al capítulo 13, vamos a ver que en los versículos 1 al 3, dice que en aquel tiempo, estoy en el 12, vamos al 13, y dice, había entonces en la iglesia, versículo 1, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros, Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que les he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Es decir, encontró una fe activa, una fe participativa en aquellas cosas que son el sustento, el fundamento de una vida espiritual, que son una oración comprometida. Y el ayuno es una evidencia de una oración bien comprometida, bien enfocada, bien dedicada. Entonces, esa es otra manifestación de la gracia que vio Dios. Vio personas realmente preocupadas y ocupadas en su comunicación, en su relación con Dios, para buscar cosas, para buscar que Dios siguiera haciendo cosas, que Él continuara con su obra. Entonces, es la segunda cosa que encontró Bernabé. Vio a personas entregadas a la oración y el ayuno. Y nosotros, la situación que estamos pasando no nos impediría para nada replicar estas cosas como muestras de la gracia de Dios. Al contrario, vean ustedes lo conveniente que sería ayunar en estos días,
que tenemos la facilidad de que no tenemos que salir, pero lo importante es que hay un compromiso con las disciplinas espirituales. Es la manera en la que Dios puede manifestar su gracia hoy en día en los hogares cristianos, en la iglesia que está dispersa en los hogares hoy en día. En tercer lugar, Bernabé vio que los hermanos estaban siendo generosos y sensibles a las necesidades de otros. Miren que este pasaje nos dice que alguien entendió y le fue revelado por Dios que venía una hambruna, venía un evento difícil, venía un evento catastrófico. Esto lo documentan historiadores, que hubo varios años de malas cosechas de trigo, y cuando en el segundo año del emperador Claudio vino esta hambruna, y alguien lo había previsto en este pasaje de Hechos, y los hermanos de Antioquía no fueron tardos para responder. Miren, cuando este profeta Agabo les hizo ver que venía una hambruna, esto iba a tardar todavía, probablemente estiman que 22, 24 meses de cuando lo dijo. Pero sin importar que faltaba eso, los hermanos de Antioquía dijeron, bueno, no importa, queremos reunir, queremos juntar algo para mandarles a los hermanos de Jerusalén, para que los hermanos en Judea, para que ellos estén preparados para cuando venga esto. Mire, la sensibilidad primero de estos creyentes, estaba manifestando la gracia en forma de sensibilidad por las necesidades que iban a pasar otros, y al mismo tiempo estaban confiados de que Dios les iba a proveer a ellos. Y en segundo lugar, la generosidad con la que le dan a alguien desconocido. Claro, eran hermanos en la fe, pero estaban siendo generosos y ofrendándole eso a Dios y siendo generosos. Estos son tiempos, hermanos, para ser generosos. Son tiempos en los que tenemos que olvidarnos de nuestras fórmulas de administración tradicionales y pensar de una manera diferente, en la que bendecimos, somos sensibles a las necesidades de los demás y somos generosos para ayudar, porque esta es una manifestación de la gracia de Dios. Otra de las manifestaciones que vio Bernabé fue que vio una iglesia allí en Antioquía con una visión de bendecir al mundo. Es decir, ellos entendieron que así como había llegado el evangelio por medio de unas personas que no eran ni siquiera famosas, ni renombradas, ni eran apóstoles, ellos vinieron a compartir sencillamente el evangelio de Cristo, y hubo una gran bendición y muchos creyentes en Antioquía, y ellos entendieron que ellos tenían que transportar y llevar ese mensaje a otros lugares, y tenían que ayudar, y el Espíritu indicó específicamente a Bernabé y a Pablo para que fueran enviados por la iglesia de Antioquía a muchos lugares. Y aquí fue como se gestó, debido a esta sensibilidad que tuvo la iglesia de Antioquía, se gestaron los viajes misioneros de Pablo, se articularon y partieron logísticamente de ahí, y el Señor les dio a ellos esta visión para el mundo. El Señor debe darnos en este momento una visión a la iglesia, a cada familia, de cómo va a compartir, de cómo va a plantear su fe en su derredor, con sus vecinos, con su familia, con las limitaciones que tenemos y con las probables oportunidades que surjan, las dificultades que surjan en las próximas semanas o meses. Entonces, la gracia de Dios también se manifiesta dándonos una visión de cómo podemos participar, de cómo podemos colaborar en lo que Dios quiere hacer. Por último, Bernabé vio cómo los prejuicios sociales, los prejuicios, digamos, religiosos, quizá los prejuicios, pudiéramos hablar hoy de raza o de clases sociales, quedaban disueltos ante la hermandad que daba la identidad en Cristo. Es decir, si usted ve en Gálatas 2, capítulo 2, versículos 11 y 12, vuelve a haber otro problema por la comida. Pablo le regaña a Pedro porque dice que cuando no había judíos de Jerusalén en Antioquía, porque Pedro fue a visitar a Antioquía, estaban maravillados de lo que estaba pasando y fueron a visitar a Antioquía. Entonces, cuando estaba Pedro solo, comía con todos los hermanos, los griegos y los de Chipre y todos, y una convivencia hermosa. Pero cuando llegaron otros enviados de Jerusalén, Pedro le dio pena y se apartó de ellos y ya no comía con los griegos. Entonces vean ustedes cómo él
aún el mismo Pedro sigue siendo voluble, siendo ya un apóstol, teniendo ya consolidada y afirmada su condición de apóstol, sigue teniendo prejuicios, sigue sintiendo pena de qué van a decir mis hermanos, los apóstoles, los judíos. Y entonces Pablo le vuelve a resistir y decirle, ¿por qué te apartas de ellos? No, dice este pasaje en Gálatas que le resistió, porque no estaba comportándose dignamente al no comer con ellos. Pareciera que es una cuestión muy, muy simple esto de la comida, pero se refiere a prejuicios fuertes que podemos tener. Déjame ponerle un ejemplo. Creo que hoy sentimos prejuicios muy fuertes contra los inmigrantes y contra las personas que están mendigando en la calle porque tienen algún problema de drogadicción o simplemente de irresponsabilidad. Sí tenemos un prejuicio fuerte, pero en Cristo Jesús esos prejuicios quedan disueltos. La gracia de Dios hace que esos prejuicios pierdan relevancia, pierdan importancia. Y creo que en este momento es importante que nosotros reevaluemos y veamos la jerarquía que hay en nuestros prejuicios, de manera que entendamos que así como Jesús se olvidó de esos prejuicios, los sobrepasó o simplemente los ignoró, nosotros podemos hacer lo mismo, porque podemos manifestar la gracia y podemos bendecir a otros si nos olvidamos de ciertos prejuicios. Usted sabe con qué tiene prejuicio, con qué tiene dificultades para relacionarse, para comunicarse, para abrir sus puertas de sus hogares, para ser generoso. El Señor nos llama a que la gracia de Dios sea visible a través de olvidarnos y sobreponernos a los prejuicios que tenemos como país, como cristianos a veces, o como chihuahuenses a veces en un plano más local. Bueno, la pregunta sería, estas manifestaciones de la gracia que vimos aquí en Hechos y que pertenecen a la ciudad de Antioquía, la pregunta sería si estas manifestaciones deben ser visibles hoy en día. ¿Todas estas manifestaciones son necesarias o replicables, o Dios las quiere ver o reproducir en nuestros días? La respuesta sería un rotundo sí, en virtud de que lo que originó todo este despliegue de la gracia de Dios fue que la mano del Señor estaba con ellas. Y como nosotros entendemos y creemos que la mano del Señor sigue con nosotros, está con nosotros, entonces se va a manifestar de esas mismas maneras, va a producir gracia de las mismas maneras. Hermanos, no seamos engañados. La mano del Señor no se va a manifestar trayéndonos una inmunidad contra el SARS-CoV-19, ese virus. La mano del Señor no se va a manifestar manteniendo intactas nuestras finanzas. Pudiera ser que eso hiciera, pero no es el propósito principal del Señor. La mano del Señor no se va a manifestar manteniéndonos y ajenos a la crisis económica y la consecuente crisis, no quiero decir psicológica, sino los estados emocionales que produce una crisis económica. La verdad es que la mano del Señor está con nosotros para cosas más importantes que eso. Está para cosas más importantes que para darnos salud y prosperidad económica. La mano del Señor está con nosotros para que su gracia se manifieste como Él quiere que se manifieste. Y muy probablemente debe ser con estas formas que Él nos ha mostrado en la iglesia de Antioquía. Pero sin embargo, lo que el Señor pide de nosotros para esta manifestación de la gracia es que tengamos fe. Se requiere fe para esto. Porque dice este pasaje que cuando Esteban vio la gracia que se estaba dispensando, que se estaba desplegando ahí, dice que los exhortó a todos a que con propósito de corazón permanecieran fieles al Señor.
Es decir, que siguieran manifestando su fe, que siguieran manifestando fidelidad. Y es lo que el Señor nos está llamando hoy en día, a que mantengamos nuestra fidelidad sin importar que se hayan debilitado, se hayan roto, se hayan conmovido los esquemas, los fundamentos que nos mantenían seguros, que nos mantenían contentos, que nos mantenían felices, que nos mantenían dándole gracias a Dios. Ahora es momento de darle gracias a Dios por otras cosas. Y una de ellas es que Él es fiel y nos pide a nosotros fidelidad. Y podamos escuchar la exhortación de Bernabé diciéndonos que nos mantengamos fieles en el Señor. Requiere fe de nuestra parte. Requiere fe. Dice que se congregaron Bernabé y Pablo un año con los hermanos de Antioquía, enseñándoles, discipulándoles, estando con ellos, conviviendo. Se requiere fe e inversión de tiempo. Se requiere invertir en que la gracia sea manifiesta. Se requiere dedicación, una manera diferente de hacer ministerio. Quizá ya no en la reunión importante de los domingos, sino quizá en una serie de reuniones más pequeñas durante la semana, donde hagamos esta manifestación de la gracia, donde estamos enseñándonos, aprendiendo, entendiendo, dándonos consuelo, dándonos ideas, animándonos ante la situación que estamos por experimentar. Se requiere fe también para, dice, esta es la parte donde este profeta les habla acerca de la hambruna que venía. Se requiere fe para creer las advertencias de Dios. Miren, hermanos, esto es algo muy serio. Ninguno de los creyentes, nadie, y especialmente los pastores o los que conocemos, los teólogos que conocen de las Escrituras, nadie entendió ni nadie previó la magnitud o el impacto de esta pandemia, de la misma manera como en este pasaje este profeta Agabo entendió que venía una hambruna. Obviamente se requería fe de parte de él para escuchar las señales que Dios estaba dando, así como se hubiera requerido de fe en este momento para escuchar las señales que Dios estaba dando, pero también se necesitaba fe para creer esa advertencia que estaba dando Agabo. Se requirió fe por parte de los nuevos que tenían que ser generosos para compartir su dinero con hermanos de otra ciudad que ni siquiera conocían. Entonces sí, el Señor puede mostrar su gracia y Él quiere que su gracia sea visible, pero se requiere de nosotros que tengamos fe. De manera que podamos ver hoy en día en Chihuahua y en todo México esta gracia andando, esta gracia moviéndose por las calles, moviéndose por cada hogar, moviéndose por cada medio de comunicación, y que podamos ver a un gran número de personas conociendo al Señor. Sí, no importa que sea leyendo la Biblia en su celular, no importa que sea viendo un video en YouTube, no importa que sea en una llamada telefónica, no importa que sea hablando de balcón a balcón con su vecino creyente. Se requiere que en este tiempo estemos entregados a la oración y el ayuno, es decir, a una oración comprometida que pueda incluir el ayuno para una mayor concentración. Se requiere que seamos sensibles a las necesidades de los demás y que seamos generosos y espontáneos para bendecir a otros. Esa es una manifestación visible de la gracia hoy en día. Se requiere que no ignoremos que la visión de Dios continúa. La visión de Dios y los planes no se detienen ni por una, ni por 5, ni por 10 pandemias, ni por una gran depresión, ni por nada. Nada detiene el propósito de Dios, ni la visión de Dios que tiene, porque es una visión muy importante. Es de salvación eterna. No es de una prosperidad de un ciclo económico de 10 años, no es de una prosperidad de una salud de 20 años. No, se trata de una salvación eterna para aquella parte del hombre que es eterna, que es su alma y que el Señor quiere rescatar. Y se requiere que esta gracia sea visible para que los que son de diferente condición puedan convivir juntos en el Señor y nos acostumbremos a bendecir a otros y a convivir y a dar un buen testimonio de la obra de Dios que ha hecho en nuestros corazones, salvándonos y dándonos una buena vida en que amamos a los hermanos. De manera, hermanos, que así como en Antioquía
Dice este pasaje que se les llamó por primera vez cristianos a los discípulos. Ojalá que estas semanas empiecen a llamarles a usted, sus vecinos empiecen a llamarle cristiano, porque le ven lo que usted hace, porque ven la gracia de Dios visible en su vida, y no únicamente porque lo ven salir los domingos en la mañana vestido para ir a una congregación. Oremos. Padre, te bendecimos y agradecemos tu palabra, tu consejo, tu exhortación, pero sobre todo porque podamos reconocer que tu gracia es visible y real en medio de cualquier circunstancia y que tú quieres manifestarla a tu pueblo, Señor. Gracias, Señor, por este mensaje. Gracias por esta gracia que es nueva cada mañana, que es abundante, que sobreabunda aún más cuando hay oposición, cuando hay problemas, cuando hay obstáculos, Señor. Gracias, te bendecimos en el nombre de Cristo.